hay varias propuestas en el concurso, la que gana la de todos, precisamente con estos dos espacios centrales, el campus central, actualmente todos recorremos, y el campus hacia la Facultad de Medicina, la mayoría de ese campus pavimentado, y el área intermedia verde, área de amortiguamiento, son conocidas, todos sabemos, como ¿no? Se ve de todo. Con eso de la liberación de los niños, se ve más. Hay un no hay raíz. ¿Quién es el primero que se ha realizado en campus? Celebrar 74 con motivo de la celebración de la autonomía. Se publicaron varias obras por la Coordinación de Humanidades, entre las que destaca una particularmente escrita por un autor llamado Pedro Rojas. Y no se me olvida que es como el de la Celestina. No. Pedro Rojas hace un texto que le sugiero que al mismo tiempo que este de pensamiento intestino de Seúl lo pudieran tener a la mano. Él es el primero que señala que la ciudad universitaria tiene que ver con la raíz prehispánica. Y pone de relieve, en su libro, publica del archivo del Centro de Estudios sobre la Universidad del Viejo CESU, o Instituto, publica los larguillos, o las fotografías de los larguillos. Los larguillos son los planos que los arquitectos desdoblamos como un códice, ¿no? Pueden tener un alineamiento de fachadas, o pueden tener, como en el caso de los larguillos que publica Rojas, el total desarrollo del proyecto que tenía Diego Rivera para el estadio, hecho por el arquitecto Pérez Palacios. En estos larguillos ustedes podrán observar que es el artista plástico que evoca al pasado indígena el que se introduce en el proyecto arquitectónico y urbano. Pedro Rojas señala a Diego Rivera como uno de los responsables de este vínculo con el pasado indígena por su propia formación y la propia tendencia que tenía Diego de evocar el pasado indígena como una provisión de identidad en un momento de construcción de ese México moderno. Señala también Rojas a un arquitecto poco conocido, del que hay una tesis de maestría que sí vale la pena recuperar, el arquitecto Alberto Arai. Alberto T. Arai, de origen japonés, es un arquitecto que forma parte del equipo de trabajo de la zona maya para el rescate de las pinturas de Bonampak en los años 40 y 50. Y es el proyectista de la zona deportiva, los frontones y el frontón cerrado. Alfredo Pérez Palacios, autor del estadio, presenta como primer proyecto una cosa muy parecida al Estadio Azteca. Pero las condicionantes de recursos y tiempos obligaron, y ahí cito el espléndido libro de Lourdes Cruz, González Franco, sobre el estadio de Ciudad Universitaria. La forma final del estadio está condicionada por una serie de aspectos financieros y de cronograma de las obras. Hoy no podíamos dejar de entablar una analogía entre el estadio y el paisaje fracturado por los conos volcánicos. ¿Sí me explico? El espacio escultórico y el basamento circular de Cuicuilco. Pero ¿qué tanto los arquitectos tuvieron realmente que ver con esto? De lo que hemos explorado, debo adelantarles un poco las conclusiones, muy poco, realmente muy poco. Somos nosotros los que hablamos desde aquí del presente, ese vínculo y esa relación. Diego Rivera, decíamos, Alfaro Siqueiros y Juan O'Gorman son los que desde el equipo del proyecto,
abrevan en estos aspectos. Hay otros, decíamos, Aray y Pérez Palacios, cuyos resultados arquitectónicos se vinculan con la geometría envolvente de los edificios arqueológicos del centro de México, como lo refiere Rojas, sobre todo por sus envolventes geométricos. Los frontones, frontón cerrado y estadio. Y no pueden menos que vincularse, porque el material de construcción local es el mismo material, colegas, que se usó en Cuicuilco en el preclásico para acorazar los núcleos de adobe que quizá de herencia olmeca o por iniciativa de los constructores de Cuicuilco así lo determinaron para darle una mayor estabilidad. Y quizá el de Cuicuilco, tal y como vemos CEU hacia lo prehispánico y de Cuicuilco vemos hacia lo tectónico y el paisaje, quizá el arquitecto constructor de basamentos como el central de Cuicuilco haya evocado la figura envolvente geométrica de la tectónica de los componentes del paisaje en el sur de la cuenca. Los frontones son hechos de piedra brasa negra limpia, esa es la especificación de la localidad, igualmente el frontón cerrado, y en la secuencia continua de varias de las perspectivas que se tienen en las vías de aproximación no dejan de sugerirnos ese trapecio tectónico de piedra que encontramos cotidianamente en las zonas arqueológicas del centro de México. No obstante, los invito a leer la tesis de Elisa Drago del año 2007, que no solo es geográfica, sino que es analítica, muy profunda, de la obra de Alberto Aray. Todos ellos arquitectos miembros del movimiento moderno. Podríamos decir en la facultad, sin temor a que me vuelvan a expulsar, que son hijos del movimiento moderno encabezado por Federico Mariscal, arquitecto de primera línea, fundador de los muchos talleres de la facultad, hoy Facultad de Arquitectura, pero que, déjenme decirles, don Federico Mariscal, a su regreso de Europa después del movimiento de la Revolución en 1911, se incorpora a las filas encabezadas por el arquitecto joven, chamacón, arquitecto Ignacio Marquina, en 1922, que había trabajado con Gamio, ¿no? Y lo incorpora a la Dirección de Arqueología de la Secretaría de Fomento, de Agricultura y Fomento de nuestro país. En la primer chamba que tuvo Mariscal en México de regreso de Europa fue como arqueólogo que registró monumentos arqueológicos en Yucatán, y cuyo libro de 1926 al 28 tiene un conjunto de láminas que no podemos negar el preciosismo con el que Federico Mariscal transcribió los datos obtenidos en campo y los convirtió en una hoy fuente invaluable de información sobre la arquitectura del núcleo urbano de Chichén. A la par de los momentos cuando estaban ahí los Morris y toda esta gente interesantísima explorando Chichén. El padre del movimiento moderno de la arquitectura contemporánea mexicana, Federico Mariscal, la hizo de arqueólogo en Chichén al mando de Marquín. Por eso salió bueno, digan, ¿no? Diría mi abuela, me salió bueno, si no es licuadora, es mi abuelo, ¿no? El pasado prehispánico, colegas, en 1952 tenía como obras monumentales para su conocimiento, la arquitectura y el urbanismo prehispánicos, tenían a la obra monumental de Ignacio Marquina, no hay más, para ese momento. Oh, claro que hay más. Salvador Toscano, un personaje que muere muy joven, publica en la Universidad Nacional una serie de libros que luego compila en su obra sobre arte antiguo de México. Existen noticias de viajeros, muchos, pero todos los reportes del naciente Instituto Nacional de Antropología e Historia, recientemente fundado en el 39, se recopilan en la Dirección de Monumentos Prehispánicos. Y allí, en el archivo técnico, se vierte o se convierte en una obra monumental que abre la serie Memorias de Lina, número 1,
Arquitectura Prehispánica, publicada en 1951. Fíjense bien, un año antes de prácticamente abrir las obras de Ciudad Universitaria. Y aquí salta la pregunta: ¿supieron los arquitectos, constructores, proyectistas de Ciudad Universitaria de la obra de Marquina? La respuesta es no. La respuesta es no. Ellos proyectaron y construyeron los edificios con bases programáticas de las demandas de cada una de las escuelas nacionales que habían presentado al coordinador general del proyecto, en este caso el arquitecto Carlos Lazo. ¿De acuerdo? Entonces, si sincronizamos las cosas, en 1951, cuando se concluye, digamos, la primera gran etapa de Ciudad Universitaria, Monte Albán no era como lo vemos ahora. El Tajín estaba enmontado todo el esfuerzo de don Pepe García Payón. La única pirámide visitable en los 50 era la pirámide de los Nichos. En 1951, cuando se concluye la obra de Marquina, no sabíamos, no sabía que Pacal existía. ¿Me siguen? El mundo olmeca que describió y analizó Covarrubias, eran los olmecas de Pellicer. ¿Vamos bien? Hoy, los sitios arqueológicos son el escenario de maravillosamente documentado en fotografías de arqueología mexicana, de México desconocido y de la página web del INAH. Nadie accede a nuestros informes en el archivo técnico y de los sitios por sí mismos. No había, tendría que pasar después de la fundación o la inauguración de Ciudad Universitaria, tenía que pasar 40 años para que existieran los megaproyectos y que pusieran de relieve el trabajo de Norberto en Xochicalco, de Brueggermann en Tajín, otra vez de Cabrera y su equipo en Teotihuacán, ¿no? De Arnoldo en Palenque, del Dr. Schmidt en Chichén, etcétera. Lo que hoy sabemos de nuestras zonas arqueológicas, por virtud del trabajo sistemático de un niño joven, chamacón, que apenas va a cumplir 75 años, nunca fue fuente en la que abrevaran nuestros colegas arquitectos proyectistas de Ciudad Universitaria. Entonces, ¿por qué hay relación? ¿Por qué hoy los profesores de la Facultad de Arquitectura dicen a sus alumnos: ¿quieren ver de dónde viene CU? Vayan a Monte Albán. ¿Es cierto o no es cierto? Las escalinatas, la contención del espacio, perimetralmente delimitado por las estructuras, la frontalidad de los edificios a la plaza, hacen del campus de Ciudad Universitaria una asamblea de estructuras. Su frontalidad es al centro geométrico, lugar de reunión o sociópeto de la vida universitaria. Pero es una asamblea de estructuras. Y este principio de frontalidad permanece o prevalece en la tradición arquitectónica indígena, virreinal, republicana y contemporánea de nuestro país. Una asamblea, como la ofrenda de la venta que vemos aquí, es ese momento en el que los personajes miran hacia un centro articulador del discurso, del pensamiento y de su atención en una suerte de vocación de cotidianidad o de un momento significativo, en este caso. Esto que hacen las figuritas de la ofrenda es lo que hacen los edificios en Ciudad Universitaria, es lo que hacen los edificios en el Zócalo también, y en cada una de las plazas públicas o de armas de los centros históricos de nuestro país. Las raíces profundas se tocan, y los resultados, los árboles y los troncos, toman sus derroteros distintos. Somos nosotros en el tiempo, arriba en la copa quizá, quienes volvemos a hacer que éstas se reencuentren. Haciendo una vocación romántica, haciendo una analogía a veces innecesaria, pero no por ello inoportuna. Frisos, pórticos, ventanales, cresterías o cubiertas
Los componentes esenciales de la arquitectura prehispánica están presentes en nuestra arquitectura en Ciudad Universitaria. ¿Qué comparten? Comparten un espacio envolvente. No tenemos que verla, cruzar la banqueta de ningún lugar para intentar sacarle una bonita foto de la fachada desde la banqueta de enfrente. Tienen la posibilidad de convertir al campus en ese escenario idóneo de las expresiones de cada una de estos ejemplares aquí. El pueblo a la universidad al pueblo. En este caso, la arquitectura tiene los ambulatorios frontales, el gran espacio vestibular y el componente vertical en la figura de Eppens. Está como muy chiquita, ¿verdad? En el mural de Eppens, en donde va de nuevo, es en el arte plástico incorporado en la Ciudad Universitaria, donde aparecen estos motivos de onda raíz. El sistema constructivo nada tiene que ver con lo prehispánico. Estamos hablando de marcos rígidos de concreto, de F'(C), 250 kilogramos, mezclados, colados, fraguados, en acero de 4000 kilogramos por centímetro cuadrado. El grado estructural. La obra de Eppens, el detalle del Tlaloc, ahora. Debemos ser cuidadosos. Podemos argumentar ese vínculo con la raíz profunda y decir que pues hay que ser ciego para no verlo. Bueno, sí, en cierta forma. Lo cierto es que esta dualidad efectivamente está evocando lo que sabemos ocurre en la escultura, en la pintura y en el arte prehispánico. Estos dos perfiles, dos cosas que siendo perfil, unidos, forman un frente. Hay quienes ven dos cabezas de serpiente y hay quienes ven a una serpiente agazapada. No le falta el cascabel a quienes se nos ha aparecido el diablo en el campo, sabemos. ¿No? Se agazapan, se roscan y te cascabelean. Una vez más, el vínculo con el doble círculo simétrico que evoca a Tlaloc. Que no es sino pues algo que existe en nuestros principios analógicos, al vincular a con Tlaloc, a menos que naturalmente vayamos a la fuente con ese nombre que hizo Diego Rivera en la portada de la Biblioteca Central, donde ese Tlaloc es el ensayo del Tlaloc que está colocado también en el manantial de Chapultepec, ¿verdad? Que son más o menos de la misma época. Este es el de la Facultad de Ciencias, el del auditorio Alfonso Caso. Alfonso Caso, único arqueólogo rector de la UNAM. Para los arqueólogos enorgullece hacer esto. Un egresado de la ENA, don González Casanova, rector también de la universidad, egresado de la ENA, orgullos de nuestra escuela, con muchos otros. La secuencia progresiva de planos paralelos accesibles a través de escalinatas monumentales, la frontalidad y axialidad del estadio, que nos recuerdan mucho esa frontalidad y axialidad de otros lugares. Este es el patio de los altares de Cholula, también tolteca, con una pirámide del frente, axialidad y frontalidad, que es una componente siempre constante en la arquitectura prehispánica. La contención del espacio por virtud de la fachada que es frontal al campus. Oye, pero esta es la fachada de atrás. Sí, efectivamente, pero la contención del espacio está dada por un elemento significativo que puede equivaler al acceso. No tiene que ser el acceso, la frontalidad del edificio.
El lejanismo también presente en toda la serie de pasillos, puentes. Este no se lo pierdan. Ahorita les pongo un observatorio de la UNAM. A ver, la relación verticalidad y horizontalidad, aquí, en una escala colectiva, aquí está la escala humana, la vemos repetidas ocasiones en la arquitectura prehispánica. En tanto ambos ejemplares, vertical y horizontal, son componentes básicos de la arquitectura de todas las latitudes. Esto es Monte Albán, esto es Mitla, ¿no? Oye, se vale la analogía, y acabamos de ver el palacio de Palenque. Se vale la analogía en la medida que te diviertas, ¿no? ¿Qué explica una analogía? No explica nada, pero es muy divertido hacerlo. Vean el espacio y la contención. Cualquiera diría, no, hombre, se evocan los espacios axiales, teotihuacanos. Los ingenieros siempre cerrados, ¿no? Y adentro. Tengo un hermano ingeniero que vive allí adentro. Creo que sale los jueves. No, también es equiparable con cualquier otra arquitectura. El principio del agua quieta, la horizontalidad avasallante en los edificios arqueológicos, que aparece como horizontalidad en el caso de los edificios, que podríamos comparar estos o podríamos comparar los de otro espacio. La delimitación perimetral y la frontalidad de los edificios, esta delimitación y frontalidad, la monumentalidad, la lejanía y la percepción de edificios que son silueta de otros edificios, ¿no? Lo vertical y lo horizontal vuelve a aparecer, como aparece en otras arquitecturas de otras latitudes. La delimitación perimetral, el elemento significativo del espacio colectivo, el frontón cerrado. Los que vean alfardas teotihuacanas allí, está bien, son del siglo XX y de Alberto Aray. Podemos ver alfardas acá, pero también hay de estas en Bali, ¿no han visto eso? En Indonesia hay ejemplares muy parecidos a los de Chichén, la alfarda, el doble cuerpo sobrepuesto. Esto que parece iguacio, pues son los frontones de Ciudad Universitaria. Había otra opción a hacerlos así, era la opción incluso más barata, si vamos a términos de costos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hacerlos verticales totalmente hubiera exigido un sistema constructivo de concreto armado, ¿no? En aquellos momentos, de acuerdo a lo que sabemos, no viable. Esto es Iguazio, en Michoacán. Este es el ángulo de los frontones, y este es Teayo, en el estado de Veracruz. Los taludes, las alfardas y las escalinatas. Monte Albán, perdónenme, se estaba viendo la de antes. El espacio escultórico es exactamente el mismo diámetro de 143 metros que tiene el basamento de Cuicuilco. Aquí está el lleno, diríamos en una metáfora arquitectónica. El lleno y el vacío. Luego oye unas cosas, uno aquí, incluyendo las mías. Bueno. Miren, esta a mí me encanta. Es la perspectiva del friso que va hacia el punto de fuga del edificio, que nos recuerda mucho las perspectivas que van hacia el punto de fuga del edificio significativo. No está padre, ¿no? Esta es la Facultad de Ciencias y la Rectoría, y esta es el edificio del Gobernador y el edificio La Divina. Horizontalidad y vertical, componente significante, componente significado, horizontalidad y verticalidad, una, otra y otra vez. El adivino, acuérdense, es antes de Rus, después de Rus, y ahora es después de Kuchim, antes de Kuchim, ¿no?
el agua quieta y el reflejo, la continuidad en la perspectiva, los frisos, el reflejo del agua como un infinito alterno o un firmamento alterno, que podemos encontrarlo también en las zonas de movimientos arqueológicos, ¿no? Aquí con el diálogo con el agua quieta. Y ya para terminar, no aburrirlos más, a este edificio de la Facultad de Ciencias que le decimos el tren chocado, que parece que es que quedó hechas de dominó. Recuerdan mucho el zigzagueante diseño de frisos y el lleno y el vacío, las luces y las sombras, los arcos y las bóvedas, la emergencia del contexto natural, es decir, cómo es que la arquitectura emerge de un texto verde, el puente de ingeniería, Palenque, Tajín. Y ya con esto concluimos. Este era el que quería mostrarles, una foto del libro de Rickards. Me encanta traer estas cosas. Este es gringo, ni crean que es de la UNAM. Este sí. Es el de allá de... Ustedes saben. ¿Con el cinto? No, no es el que está acá en el ¿San norte. Pedro? San Pedro. San Pedro. Muy bien. Pues jóvenes, como conclusión, y ya termino, les agradezco muchísimo el tiempo. A veces desde el presente construimos una serie de discursos que pretenden explicar lo que vemos, pero siempre con referencia al pasado. La ciudad universitaria fue concluida e inaugurada en el año 52, con apenas exigua información de la arquitectura prehispánica mesoamericana, que con el tiempo ha seguido incorporando una serie de discursos que pretenden vincularla, nunca forzadamente, sino evocando todos aquellos componentes esenciales de su arquitectura. Después de Pedro Rojas, viene un nuevo autor que en 1982 presenta una revaloración y prácticamente cierra el discurso de vínculo o de inspiración, en el argumento de inspiración, o lo llama de emparentarse la arquitectura de Ciudad Universitaria con la honda raíz mesoamericana, y este fue el arquitecto Ernesto Velasco León, exdirector de la Facultad de Arquitectura, y en su texto Cómo acercarse a la arquitectura, publicado por Conaculta, lo despliega. A partir de ese texto, digamos, se formaliza esta relación que hemos visto queda un poco suelta en la base de la auténtica relación entre la arquitectura contemporánea de Ciudad Universitaria y los componentes arquitectónicos del pasado prehispánico. ¿Dónde está Tlaloc? Tlaloc va en la composición de los artistas plásticos que se adhieren, digamos, a los programas arquitectónicos. Diego Rivera, Francisco Eppens, Chávez Morado, Alfaro Siqueiros, Juan Oborna. De entre ellos, pues, se me puede escapar alguno, son quienes incorporan al discurso de los edificios una cobertura de evocación indígena mesoamericana. ¿Verdad? Buscar un plano que es universitaria, no lo busquen, está en la fachada posterior de la biblioteca. Y de CEU, como de las zonas arqueológicas, déjense abrazar por el abrigador y siempre caluroso silencio de sus edificios y de sus fachadas. ¿Verdad? Pues sin más, muchísimas gracias, estoy a sus órdenes para... Ya llegó Mari. Ya llegó Mari, así que para allá la palabra. No, perdón, Silvia Georgina, perdón por explicar tal vez uno. Pues aquí los comentarios, quien tenga algo que decir, preguntar, es la oportunidad de hacerlo. Bueno, muchos de los nombres que tú mencionaste pues, me impresionaron porque muchos los escuché y fueron amigos de mi padre. Y Alberto Aray fue en la misma expedición a Bonampak, que muchos gente interesante.
Que les tocó un accidente muy grave. Murieron dos en la expedición. Mi papá lo comisionaron para pintar a los lacandones, la selva y las ruinas. Y bueno, iba el camarógrafo Luis Morales, que él también se volcó de la canoa, pero no se salvó. Frey, Carlos Frey, que fue el descubridor de las ruinas, y Franco Lázaro Gómez, que era un grabador chiapaneco, no sabía nadar, salvo volcarse la canoa, se agarró de Frey y los dos se fueron al fondo, y ahí fueron enterrados el 3 de mayo de 49. Bueno, entonces Aray para mí es una figura pues muy interesante. Tengo el libro sobre Bonampak de Aray y de Margall también. Margall también fue a esta expedición. Pero bueno, lo que quiero yo decir es esto, que de acuerdo a lo que pues, yo he abrevado desde mi vida, no como profesionista, sino mi vida como hija, como parte de una familia, y después lo he corroborado con mi carrera y con el mundo académico, es que los pintores mexicanos fueron de los primeros que descubrieron muchas cosas que después los antropólogos creen que no han descubierto. Como por ejemplo, bueno, aquí tenemos nada menos a Blanca Paredes, que su padre y mi padre eran íntimos pintores de la Escuela Mexicana de Pintura, ¿no? Entonces, ellos empezaron junto con Covarrubias y otros. El doctor Art fue el primero que hizo un libro sobre el arte popular mexicano, no un antropólogo, sino el doctor Art. Entonces, lo que tú has dicho reafirma eso, ¿no? Que los pintores, los escultores mexicanos abrevaron interesados en el arte prehispánico, que coleccionaron también, porque todos ellos fueron coleccionistas, incluyendo mi padre, registrada su colección, claro. A ver. ¿Qué es el registro? No, yo heredé la custodia, pero está súper registrado. Entonces, ellos tuvieron en sus manos y fueron motivo de inspiración todas estos ídolos y los idoleros que les iban a vender y hacían cola casi en la casa de mis padres a vender, y mi mamá decía, ya hombre, ya deja de comprar, tenemos que comer, ¿no? Y así fueron las nuevas colecciones, y el arte popular se empezó a revalorar, ¿no? Los textiles, la cerámica, todo eso. Entonces, yo creo que los pintores se nos adelantaron a nosotros. Gracias. El nombre del texto de Rojas, de Pedro Rojas, en el momento de la construcción, ¿cómo se llama? Los pensadores del momento de la construcción de Ciudad Universitaria. Es Pedro Rojas, el año es 1979, es editorial del Centro de Estudios sobre la Universidad, título no me acuerdo, pero ahí está. No se volvió a editar, un libro que debe estar en la biblioteca. Y el último, digamos, la última parte de la frase es para el momento de construcción de Ciudad Universitaria. Una pregunta. Independientemente de que la parte visual de las imágenes que escoges para la presentación hablan por sí sola de todos esos elementos de la arquitectura, ¿sí? Que está compartida con lo prehispánico, y que también comentas, no, en su momento cuando se hizo Ciudad Universitaria, la información que teníamos de muchos sitios no es la información, ¿sí? Y no teníamos este cúmulo de referentes. ¿Podríamos llegar a pensar que esto está en el inconsciente colectivo? Digamos que son felices coincidencias, ¿no? Porque si no podríamos comprometer. Bueno, entonces no nos vayamos a algo tan específicamente psicológico, pero puede que esté ahí.
Ahí, Esa imagen fondo. de Ciencias a Rectoría y el gobernador al Uxmal, no la voy a encontrar en otro sitio. A lo mejor, no sé, hoy, del Louvre a la pirámide de Peil, del ala de acceso del Louvre, puedo sacar esa perspectiva e ir al punto de fuga de la pirámide de Peil, o a lo mejor en el Escorial, también, o en la Plaza Mayor de Madrid, ir de la perspectiva fugada a un punto de fuga del arco del ala central. ¿Sí me explico? Allí está. Y es una de las componentes discursivas universales del arte. Están ahí presentes. Horizontalidad, continuidad, proxémica, lejanía, axialidad, simetría, dimetría reflejante, del piso hacia arriba. En fin, la gran aportación de ambas es que tienen como cobertura final al firmamento. Es cuando el constructor reconoce en su elenco de posibilidades, en su paleta, ¿no?, estos aspectos y los aplica, pues los resultados pueden ser equiparados en el tiempo, ¿no? Esa perspectiva del gobernador y el adivino la tiene Lawrence Stephen. La podemos ir a tomar el jueves, que veremos más. Pero está desde las acuarelas de Cátaros, ¿no? Porque es muy conmovedor. El remate visual de la pirámide de la Luna en la única ciudad con fachada del mundo llamada Teotihuacán. Y esa foto, el que no la tenga, chin chin, el que no la tenga. Estás grabando, ¿verdad? Bueno, todos tenemos esa foto. ¿Por qué? Porque tiene ese flash, ese hachazo que nos cautiva los sentidos, ¿no? Después de esta excelente exposición, siento sentimientos contradictorios, o un sentimiento contradictorio, porque precisamente he oído a tus colegas arquitectos, que no arqueólogos, hablar sobre la influencia de la arquitectura prehispánica o de los sitios prehispánicos en Ciudad Universitaria, en la arquitectura, no solamente en la parte de los artistas plásticos. Entonces, uno se hace todo un imaginario, no colectivo sino individual, de que es así. Entonces, el sentimiento contradictorio radica en que se siente una como satisfacción intelectual después de la excelente exposición, porque llegas a una conclusión lógica, documentada, pero se va la ilusión de que hubiera esto. Entonces la pregunta es, como decía, el imaginario colectivo basado en la búsqueda de mirar hacia el pasado es una necesidad presente. Podríamos, sí. Y entonces lo de raíces entrelazadas solamente es un planteamiento de un lenguaje universal del ser humano que tiene esta proyección o esta necesidad de mirar hacia el pasado para autentificar su presente y darle sentido, entre otras cosas. El tiempo es un flujo, decíamos ayer. Ayer me tocó platicar con los físicos y los astrónomos. Sí, están densos, sí, están densos. Eso sí es ciencia, ¿no? Quarks y esas cosas. Entonces, había que dar la lectura de tiempo y memoria. Y todavía lo activado con eso, ¿no? Para nosotros en arqueología, el tiempo es un flujo, es una fluencia. El tiempo ha fluido. Y ha fluido dejando evidencias de su flujo a su paso, ¿no?, para no ser redundante en el tiempo. Y quedan allí, capturados por el estrato, por el espacio habitable, y vamos nosotros con esa soberbia siglo XXI-esca a explorar, sí, a medir, registrar y tal, en aras de darlos a conocer. Y ese es el gran privilegio de los arqueólogos del siglo XX y de los arqueólogos
mexicanos del siglo XX, donde tenemos el maravilloso privilegio de tocar con las manos lo que los demás solamente pueden acariciar con la mirada. Y eso nos hace unos creerazos. Jaime Lisbon no llegaba a creer que alguien pudiera no ser arqueólogo. ¿Cómo? Lo dije bien. ¿Es arqueólogo? No, pobre arqueólogo. Así decía. La memoria es la contención. Y la analogía, para explicar esto, es: el tiempo es el agua, la presa es la memoria. Y el flujo de nuestras palabras están contenidos por nuestro pensamiento. Y el pensamiento nuestro no puede sino ser resultado de abrevar en las experiencias del pasado que conforman esta cuestión de la memoria, que se va transformando y que va transmutando a una serie de discursos que pueden no siquiera coincidir con la realidad, ¿no? A veces decimos algo que nos parece que así es y ni siquiera de la memoria está abrevado. ¿Cómo qué? Bueno, como esto. Se une en la raíz profunda de la condición universitaria. Eso suena muy padre. Suena muy padre. Y está bien. Y saben que aquí entre nos me complace. Me resulta grato decir, ¿no? Como no podemos ir a Monte Albán jóvenes, la universidad no tiene para el campo. Vamos aquí al campo. Si yo les explico Monte Albán en el campo, podríamos hacerlo tranquilamente. Ahí es donde nos complace, pero en los hechos, y como arqueólogos tenemos la obligación de señalar los hechos, ¿no? Las cosas sabemos que no están tan así. Para no echarme otro speech con la pregunta de Jesús, la raíz entrelazada no es más que es una propuesta analógica. Todas las arquitecturas tienen sus propias raíces, procesos y frondas. La de Ciudad Universitaria, ya hemos intentado platicar de ella, y la arquitectura prehispánica, nos falta todavía mucho por trabajar respecto de conocer su raíz, su construcción tradicional, su proceso de edificación, sus resultados, sus usos, funciones, usos, desusos, abandono, destrucción, deliberada o no. Tiene toda esa otra componente que en tanto arquitecturas de esta latitud pueden ser analogables. El resultado de la analogía es la construcción de ese imaginario que nos complace. Una pregunta técnica nada más. Las manos entrelazadas que aparecen al principio, ¿de quién son las manos y de quién es el dibujo? No me acuerdo. Y lamento no dar el crédito. No son mías, no las dibujé yo. Lamento no dibujar también. Por ahí está la firma, tiene una O. He intentado saber de quién es, pero tiene una O, una estrella y una C. O sea, sea de vago Dios. No, bueno, no, lo lamento. Te doy incluso las vi en internet. La bajé de un libro, pero las vi en internet. Te doy la Perdón. Rosa, ¿cómo estás? ¿Cómo entrelazarías, con todo gusto? ¿Cómo entrelazarías, digamos, la influencia que va a tener Catherwood Stephens en los arquitectos y en la formación, Frank Lloyd Wright y demás, todos los maestros que van a ser unas figuras importantes? Tenemos las obras de Frank Lloyd Wright, tenemos el Palacio de Bellas Artes y los que culminaron con todos estos elementos previos a la ciudad universitaria. Como digamos, en ese entrelazamiento, como siento que, digamos, que eran muy importantes todas las imágenes y de alguna manera en todo el trabajo arquitectónico influyen en la búsqueda europea misma de la que va a abrevar La Corbusier y bueno, Frank Lloyd Wright obviamente el más notable, ¿no? ¿Cómo lo entrelazarías? Sí, Frank Lloyd Wright no abreva en la raíz indígena. Frank Lloyd Wright Le Corbusier no abreva en la raíz indígena. Le Corbusier es un innovador y lo señaló así. No aceptó formar parte de un equipo de arquitectos mexicanos para proyectar la universidad, y eso nos fue referido en su momento por el gringo,
arquitecto Enrique del Moral. Yo lo fui a ver a Nueva York, lo invité. No, si yo no la proyecto, no hay rock and roll. ¿No? Bueno, pues el arquitecto del Moral se regresó y le dijo al arquitecto Lazo que no la iba a proyectar Le Corbusier. Él era un innovador, como en su momento Picasso y Einstein, creo, incluso contemporáneos casi de nacimiento. Frank Lloyd Wright, por su parte, es un constructor y proyectista que abreva en las formas geométricas y gráficas de lo que él interpreta como la cultura indígena, azteca y maya, al grado que hace pabellones, hoteles y edificios en este Aztec Style. ¿Y qué es lo que hace el Aztec Style? Hace pastiches de estuco y ornamentaciones de grecas y serpientes emplumadas en las cenefas de los edificios, cuando la planta arquitectónica pues es racionalista, totalmente estándar. Está basado en los estándares de funcionamiento elemental que marca Neufeld, las puertas de 90, de abatimiento tal, en fin. Ahí es donde está, digamos, lo indígena permeado en la obra de Frank Lloyd Wright. Al grado incluso que y habría que discutirlo con los especialistas en esto, aquí del instituto, si les parece oportuno, es la posibilidad de encontrar en esa época de Frank Lloyd Wright, de vínculo con el pasado prehispánico, lo que luego fue su tendencia orgánica a resolver edificios como el de la Cascada. ¿Sí me explicó? Donde, así como vimos que la arquitectura de un fondo oscuro vegetal emerge como un punto de luz, Palenque, ¿se acuerdan? Tajín, el puente de ingeniería. Si es conmovedora la perspectiva de la Casa de la Cascada, es por su entorno vegetal y la posibilidad que le da de generar un discurso de contraste. Eso que Frank Lloyd Wright llama la arquitectura orgánica, no puede, o no sé, habría que discutir si es un resultado de haber abrevado en las fuentes de la arquitectura indígena remota mesoamericana. Los arquitectos mexicanos que han hecho esto, el arquitecto Yáñez, por ejemplo, no ocupa uno de los lugares más importantes como contribuyente a la construcción de una línea de pensamiento en la arquitectura contemporánea. Eso sí, ¿no? Agustín Hernández lo hizo y lo manifestó y lo declaró. El arquitecto Ramírez Vázquez, mi jefe, lo declaró, lo manifestó y lo sostuvo, ¿no? El Museo de Antropología tiene un vínculo con la raíz profunda prehispánica. Y ahí les va, este friso, el Tlaloc tormentoso y el Tlaloc quieto y el caracol, ahí está. Hay un arquitecto, que no voy a decir su nombre, que cada que da una conferencia sobre el mismo edificio, siempre cambia el discurso. A veces abreva en lo prehispánico y otras veces no. Entonces, a él no lo voy a citar, ¿no? Aunque a muchos se le ha atribuido que sí se inspira en la arquitectura prehispánica. La arquitectura prehispánica para el tiempo de construcción de Ciudad Universitaria era prácticamente desconocida y se conoce por el libro del arquitecto Marquina. Las zonas arqueológicas incluso estaban lejanas, muy lejanas. No existían las guías oficiales de Lina, mi querido Conte. Llegabas a las zonas arqueológicas, por eso que te regalaban en las gasolineras del charrito Pemex, ¿te acuerdas? Pemex Sol y Supermexolina, que desdoblabas el mapa y salía fotos de las maravillosas edificios mayas y salía el templo de Quetzalcóatl. Eran ese tipo de cosas que a los niños en las historietas, en el contenido, podíamos acceder a esto, ¿no? El libro de Marquina tuvo 1000 ejemplares, el del 51 se agotó en los puros regalos de Navidad del director de aquel entonces, se los hace. Luego se edita el 64, etc. Pero hoy se sabe de arquitectura prehispánica por arqueología mexicana, en realidad, ¿no? Y nada tiene que ver con eso. Y en su momento en Europa por los dibujos de Catherwood. Justamente, exacto. Toda proporción guardada, ahí está esa, digamos, esa fuente de ilustración de los eventos arquitectónicos, ¿no? Los
que dice, porque Robertson cuando diseña la ópera de Sydney dice, bueno, yo me inspiré en las plataformas y las terrazas prehispánicas en 1962, creo. ¿Lo dijo el de...? Sí, en una entrevista. Entonces, bueno, de repente pienso cómo llegan esas imágenes y, bueno, aunque vienen en el racionalismo, funcionalismo, todo reconducir, pero también, digamos, previo a los, o más bien también los digamos, Diego y los demás, están recibiendo esa como alimentación a lo hacia lo nacional. Sí. Acuérdense que el arquitecto tiene una paleta de experiencia en la que abreva para producir, y esta paleta la construye cotidianamente. Les recomendaría el número 9 de Cuadernos de Arquitectura Mesoamericana, ya un texto viejo, veterano, de los 80s, y el número 9 es precisamente presencia prehispánica en la arquitectura contemporánea. Y en la nota del editor, Jendrop elige una imagen conmovedora, y es la torre, es la Estatua de la Libertad en el proyecto de Eiffel, ¿no? Ustedes saben que la hizo el mismo Eiffel, encima de un edificio idéntico al Templo de las Instituciones, ¿no? Y es un grabado del siglo XIX. Cuadernos de Arquitectura Mesoamericana, número 9. Un descubrimiento de la historiadora Eloísa Uribe. Ahí tiene un artículo espléndido. Y ahí se refiere a Federico Mariscal y Bellas Artes y a la arquitectura organicista de Franco de Ibáñez, ¿no? Y a esta de Agustín Hernández y otros interesantes por su obra, arquitectos mexicanos. ¿Verdad? ¿Sí? ¿Respondí? Sí. Alejandro, desde que los arquitectos proyectan todos los edificios de Ciudad Universitaria, ¿ya tienen destinado el espacio en el que va a trabajar cada uno de los muralistas? No fue un proyecto complementario, tengo entendido. Y esto sí fue una preocupación que le hacíamos, que le externábamos al maestro Martínez de Hoyos, Homero. Él nos señalaba, y luego el arquitecto Pineda nos reveló una serie de datos interesantísimos. Fueron coordinados por Juan O'Gorman y un equipo de artistas plásticos. Eran muy jóvenes, Chávez Morado, Eppens y estos, eran prácticamente estudiantes de las escuelas. Estaba la Ciudadela, estaba la propia San Carlos, ¿no? De donde egresaban estos jóvenes artistas gráficos, plásticos. No tuvo el proyecto de imagen un coordinador propiamente, de acuerdo a mi información, y algunos de los edificios fueron edificados sin haber considerado el diseño que tendría finalmente. Pocos. Medicina está integrado. La biblioteca, edificio y pintura en lugar es de O'Gorman, de un solo autor. El proyecto de la imagen del estadio, como decíamos, fue el estadio de Pérez Palacios, pero el mural era más grande y envolvía prácticamente a todo el talud de Diego Rivera, y pues, prácticamente son estos los más importantes. La temática evoca mucho este principio de vínculo con el pasado remoto, ¿no? En Chávez Morado lo podemos ver también. Sí, pero que haya habido un coordinador general, no. Y no creo que haya sido O'Gorman, porque O'Gorman estaba muy en su... Acuérdense que ese proyecto fue finalmente el resultado de varias propuestas, ¿no? Donde siempre estaba, el programa arquitectónico era una biblioteca cerrada. Gracias. ¿Algún ejemplo análogo a la creación de ciudad universitaria en el mundo? Brasilia. El lo centro local. de Brasilia. Sí. La ciudad universitaria de Colombia tiene un componente interesante que evoca ciudad universitaria. Creo que nada más. Ya existía para ese momento el proyecto de Le Corbusier de Chandigarh,
Pero nuestra opción de Chandigarh es el Miguel Alemán, ¿no? Ahí en la esquina de Félix Cuevas y Avenida Coyoacán. Esa es nuestra opción nacional, Tabique, castillos de 15 por 15. Y bueno, dirán lo que quieran, pero Chandigarh no existe. Y ahí está el Miguel Alemán, ¿no? Las tortas de Don Polo. Existe. El Juárez se lo echó el terremoto. El de Miguel Alemán es Mario Pani. Y Mario Pani es el 50% del cerebro que instrumentaron el proyecto de Ciudad. Súper. Muy bien. ¿La Facultad de Medicina de quién es? No me acuerdo, creo que es de Augusto Álvarez. Y el mural es de Pérez. Sí. Brevemente, nada más un comentario. A mí me parece interesante, ¿por qué no lo vemos desde la parte de la creación, la parte creativa? En ese sentido, ahí no tenemos problemas para certificar una fecha o conectar directamente con el dato. De cualquier manera, había una efervescencia de contacto con lo nacional y incluso muchos de ellos tuvieron contacto. Recorrieron los caminos, estuvieron dentro de los ambientes. Desde la parte creativa te vas alimentando de todo eso. Y cuando tienes que proyectar y cuando tienes que dibujar, sale todo este conocimiento y lo vas amalgamando con el aquí y el ahora. O sea, es una especie de hibridación difícil de explicar, ni siquiera es necesario racionalmente explicarlo, simplemente se da. Muchos de ellos están en un movimiento nacionalista importante, en la plástica, la escuela mexicana está tratando de rescatar todo esto. Recordemos que en la Academia de San Carlos conviven los ingenieros con los arquitectos, arquitectos y artistas plásticos. Ingenieros y arquitectos nunca. Sí, todavía estaban separados. Exacto. Artistas plásticos y arquitectos conviven, están en el mismo ambiente. Y yo creo que eso, tú dices que las analogías a lo mejor no explican nada, pero yo creo que en el fondo estaban viviendo en México, estaban pasando cosas que hablaban del rescate de lo nacional y de la identidad. Y cuando se hace en el trabajo creativo, todo eso sale, ¿no? Y si tiene una justificación posible. Yo lo vería desde ahí. Sí, sí, que encontró en el gobierno de Alemán un estímulo. Pero ahí yo volvería a poner de relieve la imagen de Carlos Lazo como ese amalgamador, no sé si exista el participio activo del verbo, no sé si existe el verbo amalgamar, pues, quien amalgama los equipos, estos equipos, sí, tiene esa visión incorporadora, que bueno, para algún sector de la población lo hizo aparecer, decíamos, como candidato natural a la presidencia, ¿no? Ya sabemos que Ruiz Cortines no lo hizo. Entonces, a veces sí, claro. lo genial está en poder lograr juntar estos equipos. Claro, claro. Sí, si pueden en algún momento, en algún rato de ocio en la Biblioteca Nacional, la Central, busquen ese libro de Origen y Destino, Pensamiento y Destino de Ciudad Universitaria. Los textos deben ser de Carlos Lazo, o de alguien que le apoye. Muchísimas gracias por la paciencia. Quejas, dudas, preguntas. Hay varias propuestas en el concurso, la que gana la de todos, precisamente con estos dos espacios centrales, el campus central, actualmente todos recorremos, y el campus hacia la Facultad de Medicina, la mayoría de ese campus pavimentado, y el área intermedia verde, área de amortiguamiento, son conocidas, todos sabemos, como ¿no? Se ve de todo. Con eso de la liberación de los niños, se ve más. Espacio no hay raíz. ¿Quién es el primero que es espacio? El campus. Celebrar 74, con motivo de la celebración de la autonomía. Se publicaron varias obras por la Coordinación de Humanidades.
entre las que destaca una particularmente escrita por un autor llamado Pedro Rojas. Y no se me olvida que es como el de la Celestina. No. Pedro Rojas hace un texto que le sugiero que al mismo tiempo que este de pensamiento y destino de CEU lo pudieran tener a la mano. Él es el primero que señala que la ciudad universitaria tiene que ver con la raíz prehispánica. Y pone de relieve, y es el proyectista de la zona deportiva, los frontones y el frontón cerrado. Alfredo Pérez Palacios, autor del estadio, presenta como primer proyecto una cosa muy parecida al Estadio Azteca. Pero las condicionantes de recursos y tiempos obligaron, y ahí cito el espléndido libro de Lourdes Cruz, González Franco, sobre el estadio de Ciudad Universitaria. La forma final del estadio está condicionada por una serie de aspectos financieros y de cronograma de las obras. Hoy no podíamos dejar de entablar una analogía entre el estadio y el paisaje fracturado por los conos volcánicos. ¿Sí me explico? Del espacio escultórico y el basamento circular de Cuicuilco. Pero ¿qué tanto los arquitectos tuvieron realmente que ver con esto? De lo que hemos explorado, debo adelantarles un poco las conclusiones, muy poco, realmente muy poco. Somos nosotros los que hablamos desde aquí del presente, ese vínculo y esa relación. Diego Rivera, decíamos, Alfaro Siqueiros y Juan O'Gorman son los que desde el equipo del proyecto, abrevan en estos aspectos. Hay otros, decíamos, Aray y Pérez Palacios, cuyos resultados arquitectónicos se vinculan con la geometría envolvente de los edificios arqueológicos. En su libro publica del archivo del Centro de Estudios sobre la Universidad del Viejo CESU, o Instituto, publica los larguillos, o las fotografías de los larguillos. Los larguillos son los planos que los arquitectos desdoblamos como un códice, ¿no? Pueden tener un alineamiento de fachadas, o pueden tener, como en el caso de los larguillos que publica Rojas, el total desarrollo del proyecto que tenía Diego Rivera para el estadio, hecho por el arquitecto Pérez Palacios. En estos larguillos ustedes podrán observar que es el artista plástico que evoca al pasado indígena el que se introduce en el proyecto arquitectónico y urbano. Pedro Rojas señala a Diego Rivera como uno de los responsables de este vínculo con el pasado indígena por su propia formación y la propia tendencia que tenía Diego de evocar el pasado indígena como una provisión de identidad en un momento de construcción de ese México moderno. Señala también Rojas a un arquitecto poco conocido, del que hay una tesis de maestría que sí vale la pena recuperar, el arquitecto Alberto Aray. Alberto T. Aray, de origen japonés, es un arquitecto que forma parte del equipo de trabajo de la zona maya para el rescate de las pinturas de Bonampak en los años 40 y 50, centro de México, como lo refiere Rojas, sobre todo por sus envolventes geométricos. Los frontones, frontón cerrado y estadio. Y no puede menos que vincularse, porque el material de construcción local es el mismo material, colegas, que se usó en Cuicuilco en el preclásico para acorazar los núcleos de adobe que quizá de herencia olmeca o por iniciativa de los constructores de Cuicuilco así lo determinaron para darle una mayor estabilidad. Y quizá el de Cuicuilco, tal y como vemos CEU hacia lo prehispánico y de Cuicuilco vemos hacia lo tectónico y el paisaje, quizá el arquitecto constructor de basamentos como el central de Cuicuilco haya evocado la figura envolvente geométrica de la tectónica de los componentes del paisaje
en el sur de la cuenca. Los frontones son hechos de piedra brasa negra limpia, esa es la especificación de la localidad, igualmente el frontón cerrado, y en la secuencia continua de varias de las perspectivas que se tienen en las vías de aproximación no dejan de sugerirnos ese trapecio tectónico de piedra que encontramos cotidianamente en las zonas arqueológicas del centro de México. No obstante, los invito a leer la tesis de Elisa Drago del año 2007, que es, no solo es geográfica, sino que es analítica, muy profunda de la obra de Alberto Araya. Todos ellos arquitectos miembros del movimiento moderno. Podríamos decir en la facultad, sin temor a que me vuelvan a expulsar, que son hijos del movimiento moderno encabezado por Federico Mariscal, arquitecto de primera línea, fundador de los muchos talleres de la facultad, hoy Facultad de Arquitectura, pero que, déjenme decirles, don Federico Mariscal, a su regreso de Europa después del movimiento de la Revolución en 1911, se incorpora a las filas encabezadas por el arquitecto joven, chamacón, arquitecto Ignacio Marquina, en 1922, que había trabajado con Gamio, ¿no? Y lo incorpora a la Dirección de Arqueología de la Secretaría de Fomento, de Agricultura y Fomento de nuestro país. En la primer chamba que tuvo Mariscal en México de regreso de Europa fue como arqueólogo que registró monumentos arqueológicos en Yucatán, y cuyo libro de 1926 al 28 tiene un conjunto de láminas que no podemos negar el preciosismo con el que Federico Mariscal transcribió los datos obtenidos en campo y los convirtió en una hoy fuente invaluable de información sobre la arquitectura del núcleo urbano de Chichén. A la par de los momentos cuando estaban ahí los Morris y toda esta gente interesantísima explorando Chichén. El padre del movimiento moderno de la arquitectura contemporánea mexicana, Federico Mariscal, la hizo de arqueólogo en Chichén al mando de Marquín. Por eso salió bueno, digan, ¿no?